En la clase de hoy vamos a estar definiendo algunos conceptos básicos del análisis de datos en salud, en donde vamos a entender cómo nosotros podemos pasar desde datos hacia información, porque no son lo mismo, ¿ya? Nosotros para poder obtener información desde datos tenemos que digerir esos datos para poder generar conclusiones y poder responder una pregunta clínica. Primero, ¿por qué nosotros vamos a analizar datos clínicos? Nosotros analizamos datos clínicos porque las respuestas a las preguntas clínicas no están de manera explícita en los datos. Nosotros para poder responder una pregunta tenemos que digerir los datos clínicos para poder generar información y ahí poder tomar decisiones o responder una pregunta. Entonces, para poder transformar los datos a evidencia, ¿ya? Evidencia para poder apoyarnos a tomar decisiones o responder una pregunta, nosotros tenemos que analizar los datos, ¿ya? Entonces, el análisis de datos es una forma de digerir los datos crudos, ¿ya? Los datos fuente en información y así poder tomar decisiones. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros analizamos los datos clínicos, porque la información o lo relevante no está explícito en los datos, sino que nosotros tenemos que digerirlo a través de procesos de análisis de datos, ¿ya? Y después, posterior a este análisis, vamos a obtener información que realmente nos va a ayudar a tomar decisiones y responder una pregunta clínica. Pero primero tenemos que diseñar nuestra pregunta. Tenemos que primero nosotros entender qué es lo que necesitamos, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos responder? Entonces, el análisis de datos, antes de ponernos a aplicar funciones y a generar información, tenemos que definir nuestra pregunta clínica. En donde nuestra pregunta clínica tiene que estar lo suficientemente específica para poder eh, guiar los análisis que posteriormente vamos a estar haciendo. Entonces, al menos debemos, por ejemplo, definir cuál es la población en la cual nosotros queremos que nuestros resultados tengan relevancia, cuál es el periodo en el cual nosotros necesitamos obtener información, ¿ya? Y cuál es el fenómeno que nosotros nos interesa analizar. Entonces nosotros tenemos que primero generar una pregunta clínica para poder guiar los análisis que les vamos a realizar a estos datos, ¿ya? Entonces, primero, nosotros vamos a tener que definir nuestra pregunta, ¿ya? Vamos a tener nuestras hipótesis dadas las observaciones que nosotros nos hicieron formularnos esta pregunta. Después que tenemos nuestra pregunta de investigación, o sea, ya sabemos lo que nosotros queremos responder, tenemos que recolectar datos. Tenemos que definir cuáles son los datos que van a ser suficientes para responder nuestra pregunta, ¿ya? Y en este proceso de recolección de datos lo podemos hacer de distintas maneras, ya sea vamos a tener que capturar los datos nosotros, o sea, nos damos cuenta que los datos no existen y tenemos que nosotros capturarlos, ¿ya? O los datos existen, pero tenemos que extraerlos de alguna fuente. Por ejemplo, tenemos que extraerlos desde la ficha clínica, ¿ya? Para poder responder nuestra pregunta. Después de haber recolectado los datos, ya tenemos nuestras tablas con los datos, vamos a tener que realizar una exploración inicial de los datos, ¿ya? En donde a través de análisis exploratorio, nosotros vamos a poder entender
cómo están distribuidos estos datos para seguir guiando nuestro análisis. En donde en esta etapa nosotros vamos a, por ejemplo, resumir nuestros datos y vamos a visualizar nuestros datos para entender la distribución interna, por ejemplo. Después que ya exploramos nuestros datos, vamos a poder realizar inferencia, en donde vamos a comenzar a aproximarnos a responder nuestra pregunta, en donde ya vamos a comenzar a aplicar pruebas estadísticas, ¿ya? Imaginemos que queremos saber si hay diferencias entre la cantidad de caries entre hombres y mujeres. En la fase anterior de exploración, nosotros vamos a solamente describir cuántas caries en promedio tienen los hombres y cuántas caries en promedio tienen las mujeres, ¿ya? Y eso nos va a dar un análisis exploratorio. Pero después en la fase de inferencia, nosotros vamos a poder aplicar pruebas estadísticas que nos van a decir si realmente hay diferencias estadísticamente significativas entre la cantidad de caries entre hombres y mujeres. Entonces vamos a poder hacer inferencia después de la exploración. Y después podríamos, por ejemplo, realizar un paso opcional, ¿ya? Que no en todos los tipos de análisis los vamos a hacer, que es la fase de predicción, en donde nosotros vamos a aprender patrones dentro de nuestros datos para poder predecir datos futuros, por ejemplo, o poder predecir atributos desde lo que aprendimos en las fases anteriores, ¿ya? Entonces, la fase predictiva es una fase opcional en donde nosotros vamos a aprender un modelo desde los datos para poder predecir nuevos datos o predecir eventos futuros. Y finalmente, nosotros tenemos que comunicar los resultados, ¿ya? Nosotros vamos a poder, por ejemplo, realizar informes técnicos o publicaciones científicas de lo que aprendimos en nuestro análisis de datos. O vamos a publicar nuestra respuesta a la pregunta clínica, ¿ok? Entonces ese es un flujo de trabajo típico que se realiza en análisis de datos. Entonces ya vimos todas las etapas típicas que tiene un análisis de datos. Pero, ¿cómo realmente vamos a realizar cada una de estas etapas? Bueno, lo vamos a realizar a través de utilizar un software estadístico o un lenguaje de programación estadístico para responder nuestra pregunta, para poder completar cada una de las etapas, para poder finalmente responder nuestra pregunta. Y en este caso vamos a estar analizando el lenguaje de programación R. Este lenguaje de programación es gratuito y es ampliamente utilizado en el área de salud, en el área estadística específicamente, en donde dentro de este lenguaje de programación vamos a tener todas las herramientas suficientes para poder realizar análisis sobre los datos. Lo interesante de utilizar un lenguaje de programación es que nosotros cada uno de los pasos que realicemos en nuestro análisis de datos va a estar explícito en una línea de código, ¿ya? Entonces, un lenguaje de programación es una forma por la cual nosotros vamos a definir ciertos pasos para que un computador pueda ejecutarlos y responder una pregunta, ¿ya? Eso es un lenguaje de programación. Y el lenguaje de programación que vamos a estar explorando es R, que es un lenguaje de programación específico para estadística. Y con R vamos a poder resolver preguntas tan simples como la que están acá, en donde este es mi primer cálculo en R, en donde podemos utilizar R como una calculadora. En donde vamos a seguir viendo ejemplos de esta clase a lo largo de todas las diapositivas, donde por ejemplo las líneas, en donde cada línea de este código, cada una de estas líneas que les estoy mostrando acá se llama línea de código, va a ser cada paso que va a realizar el programa,
¿ya? Cada paso que va a realizar el computador. Y si está empezada por una flechita, significa es la instrucción que yo le voy a estar entregando al computador. Entonces la primera instrucción es solamente un comentario, ¿ya? Que comienza por un gato, ¿ya? En donde yo le puse mi primer cálculo en R. Entonces el computador va a detectar esa primera línea de código y va a decir, esto es solo un comentario, así que me lo voy a saltar. Después la segunda línea de código, que también vean que está empezada por una flechita, también es una línea de código que va a ser ejecutada por el computador. Entonces, en esta línea de código, que sí va a ser ejecutada, dice 2 más 2. Entonces, esta es la forma más simple de poder utilizar R, que es utilizar R como una calculadora, en donde la instrucción que le voy a entregar al computador, utilizando el lenguaje de programación R, es sumar 2 más 2, y el computador me va a retornar 4. ¿Ya? Entonces, la última línea va a ser la respuesta o lo que me va a retornar esta función, que es ejecutada por el computador. Entonces, eso es un lenguaje de programación y ese es el lenguaje de programación R. Esta serie de pasos en una sintaxis específica para que el computador pueda resolver o seguir estos pasos para resolver la pregunta o realizar lo que nosotros le estamos pidiendo al computador para hacer. En esta clase no es tan importante que entendamos cada una de las líneas que les voy a estar mostrando, pero casi todas las diapositivas van a estar acompañadas por su respectivo código en R, que va a estar haciendo lo mismo que yo lo estoy mostrando. Pero en esta clase no es tan importante que entiendan qué hace cada línea, solamente entiendan que lo que yo les voy a estar mostrando fue conseguido por un programa que se desarrolló en el lenguaje de programación R y que tiene ciertas líneas de código. Entonces, recuerden que uno de los primeros pasos que tenemos que realizar en el análisis de datos es el análisis exploratorio, en donde en el análisis exploratorio nosotros vamos a aprender cómo se distribuye nuestro conjunto de datos y examinar los datos antes de poder formular las conclusiones. Entonces con esto nos va a ayudar a conocer la estructura del conjunto de datos, definir las variables, ¿ya? Y comprender cómo están distribuidos nuestros datos para poder guiar nuestras decisiones posteriores, nuestras decisiones analíticas posteriores. Entonces, en esta clase vamos a estar analizando la Encuesta Nacional de Salud. Así que los ejemplos que yo les voy a estar mostrando son ejemplos reales, calculados desde la Encuesta Nacional de Salud. Es un subconjunto pequeño de algunas preguntas odontológicas de la Encuesta Nacional de Salud. Entonces acá, por ejemplo, en el análisis exploratorio podemos calcular varias medidas. En este caso, analizamos el atributo de edad de los pacientes y la cantidad de dientes que tienen los pacientes. Y, por ejemplo, calculamos la media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo de estas variables. Y eso está acompañado por sus respectivos histogramas, que después vamos a definir todo lo que les estoy contando acá. Pero primero tenemos que definir cómo yo voy a obtener los datos, ¿ya? ¿Cómo se ven los datos que yo voy a estar analizando? ¿Cómo son los datos que van a entrar al programa para ser analizados? Y eso se llaman conjuntos de datos o datasets que en inglés. Entonces los conjuntos de datos son típicamente tablas que organizan la información en filas y columnas. Por defecto, los conjuntos de datos vienen en tablas que tienen filas y columnas, ¿ya? En donde cada fila va a estar asociado a nuestra unidad de análisis y por simplificación, en este caso imaginemos que cada fila es un paciente, pero no necesariamente una fila puede ser un paciente. Una fila puede ser un diente, una fila puede ser una evolución de un paciente o una fila puede ser un país que estemos analizando. Una fila puede significar cualquier cosa, ¿ya?
Pero imaginemos en este caso que estamos analizando pacientes. Entonces, estos conjuntos de datos van a estar almacenados en algunos formatos específicos. Por ejemplo, una tabla de Excel, una hoja de Excel que está almacenada en formato Excel, es un conjunto de datos. Es una tabla que nosotros vamos a poder importar en R y realizar los análisis. Y también existen otros formatos que son como los más estándar en ciencia de datos, que es el formato CSV, que es una manera de poder compartir tablas de datos en formato de texto. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a estar importando nuestra encuesta nacional de salud que está en formato CSV. ¿Ya? En formato CSV, que es este formato de texto para poder compartir tablas de datos. Y como les conté, acá tenemos la forma en la cual nosotros vamos a importar nuestra tabla utilizando el lenguaje de programación R. Recuerden que cada línea de código es un paso que va a realizar el programa. Entonces, el primer paso que va a realizar el programa es leer el conjunto de datos, que es tomar la tabla e importarla y guardarla en la memoria. Y eso es lo que está mostrando la primera línea, que dice data y después igual read CSV. Y después sale una dirección. ¿Ya? Como les dije, no importa si no entienden perfectamente lo que hace cada línea, pero les voy a estar contando qué es lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que hicimos es importar el conjunto de datos, importar la tabla, y después, en la segunda línea de código, utilizamos una función, ¿ya? Que la función se llama head, en donde esta función nos va a mostrar las primeras filas de nuestro conjunto de datos. Entonces, recuerden que esto va en orden. Recuerden que en el lenguaje de programación nosotros tenemos que tener la ejecución de los pasos va en orden. Primero van las primeras líneas y después se van ejecutando hacia abajo. Entonces, primero leemos la tabla y después mostramos las primeras filas. Y así se ven. Entonces, nuestra tabla tiene una columna que se llama sexo, una columna que se llama edad y una columna que se llama dientes. ¿Ya? Y esa es la forma por la cual nosotros vamos a importar nuestra tabla en R y vamos a estar mostrando en la pantalla qué es lo que contienen las primeras filas de esta tabla. Ese código que está ahí es un código que está correcto. O sea, ustedes podrían copiar ese código, pegarlo en algún intérprete de R y eso va a funcionar. Pero ese no es el objetivo de esta clase, solamente entiéndanme lo que yo le estoy contando que está haciendo. Pero los programas que están en estas diapositivas son programas correctos que van a funcionar. ¿Ya? Así que para los que quieran aprender un poco más y ya ir avanzando hacia programación en R, pueden utilizar un intérprete de R para colocar estos programas y calcular lo mismo que les voy a estar mostrando en estas diapositivas. Entonces, recuerden que estamos en análisis exploratorio, ¿ya? Tratar de entender la distribución de nuestros datos, ¿ya? Entonces, primero tenemos que entender que hay distintos tipos de variables, ¿ya? Y en función del tipo de variable va a ser los análisis que vamos a poder hacer, ¿ya? Las exploraciones que vamos a poder hacer, los resúmenes que vamos a poder hacer. Y vamos a definir dos tipos de variables, que van a ser las variables categóricas y las variables numéricas. En donde las variables categóricas agrupan observaciones en clases, ¿ya? En donde las variables categóricas van a tener un conjunto limitado de etiquetas o un conjunto limitado de categorías o clases dentro de esa variable. Y por otro lado vamos a tener las variables numéricas, ¿ya? Que van a estar representadas por cantidades, van a expresar cantidades numéricas, ¿ya? Van a estar representadas por números, ¿ya? Donde, por ejemplo, las variables categóricas va a ser la previsión del paciente, por ejemplo, si es FONASA, si es ISAPRE, ¿ya? Variable categórica va a ser la comuna en la cual reside el paciente, que va a ser, no sé, La Cisterna, El Bosque, San Bernardo, por ejemplo, ¿ya? Que no son números, ¿ya? Son clases, son etiquetas. ¿Ya? Y por otro lado tenemos las variables numéricas, por ejemplo,
el COPD, que es en general la cantidad de caries que tiene el paciente, o la historia de caries que tiene el paciente, que es un número que va entre 0 y 32. O la cantidad de dientes, el número de dientes, que también es un número que va entre 0 y 32. Entonces, ¿por qué es importante detectar si una variable es categórica o es numérica? Porque de esa manera nos va a guiar a qué análisis o qué funciones yo le puedo aplicar a esa columna. Por ejemplo, una variable numérica, yo puedo calcular el promedio, ¿cierto? Porque son números, entonces yo puedo calcular la cantidad de dientes promedio. Pero yo no puedo calcular el promedio de las columnas. Perdón, yo no puedo calcular el promedio de las comunas. ¿Qué significa una comuna promedio? No tiene sentido, ¿ya? Entonces, cada uno de estos tipos de variables va a tener un subconjunto de funciones que yo sí voy a poder aplicar. Entonces, por eso es importante detectar qué tipo tiene, porque nos va a permitir saber qué funciones puedo aplicar y cuáles no. Entonces, para las variables principalmente, o sea, para las variables numéricas, vamos a tener medidas de tendencia central. Que las medidas de tendencia central nos van a resumir la distribución mediante un número representativo de su centro, ¿ya? Donde vamos a tener la media, que va a ser el promedio de los valores que están dentro de esa columna. Vamos a tener la mediana, que es el valor que queda al centro al ordenar los datos de menor a mayor, por ejemplo. Vamos a tener la moda, que es el valor o categoría que aparece con mayor frecuencia, en donde la moda la podemos calcular tanto para valores numéricos o valores categóricos, ¿ya? Entonces, te vamos a tener medidas de tendencia central, ¿ya? Que nos van a tratar de dar un valor representativo del centro de esa distribución, ¿ya? Entonces, recuerden, tenemos la media y la mediana. Tomemos la media y la mediana. Entonces, recuerden la tabla que les mostré en las diapositivas anteriores, ¿ya? Entonces yo puedo calcular el promedio de la edad de los pacientes. ¿Cuál es la edad promedio? Y para eso, en R, existe una función que se llama min, ¿ya? Entonces esa función min nos va a calcular el promedio de una serie de números. Entonces acá, por eso puse min de, que está entre paréntesis, el promedio de la edad, ¿ya? Recuerden que la edad es una columna, es el nombre de la columna que yo necesito extraer, y data es el nombre de la tabla. Entonces, ¿qué estamos mostrando ahí? Estoy diciendo, voy a calcular el promedio de la columna edad de la tabla data, ¿ok? Min, voy a calcular el promedio de edad de la tabla que se llama data. Entonces ahí estoy en esa primera línea de código, estoy calculando el promedio de la edad y me retornó 49.2. 49.2 años es la edad promedio de los pacientes. Después hacemos lo mismo con la mediana. ¿Cuál es la mediana de la columna edad? Y dio 50. Entonces la mediana de la edad de los pacientes es 50 años. También, además de las medidas de tendencia central, recuerden que nos tratan de comunicar cuál es el centro de los datos, vamos a tener las medidas de dispersión, que nos van a contar cuán concentrados están los valores alrededor del centro de la distribución. Entonces ahí tenemos varias funciones, varias medidas. Vamos a tener el rango, que es la diferencia entre el valor mínimo y el máximo, la desviación estándar, que va a ser la variabilidad respecto a la media, el rango intercuartílico, que va a ser la amplitud del 50% central de la distribución. Entonces, esto nos va a estar contando qué tan dispersos están los datos respecto al centro, ¿ya? Y también existen funciones en R para calcular estos datos. Entonces vamos a tener una función para calcular el rango de los datos. Recuerden que el rango, la diferencia entre el valor mínimo y el máximo, pero en este caso en R, la función rango nos va a contar cuál es el mínimo y cuál es el máximo de los datos. Entonces acá podemos ver que el mínimo de edad de la encuesta nacional de salud son 15 años
y el máximo de la edad en estos pacientes de la encuesta nacional de salud son 98 años. ¿Ya? La desviación estándar de la edad son 19 años y el rango intercuartílico de la edad son 31 años. Entonces, estos valores yo los calculé sobre la encuesta nacional de salud utilizando R. ¿Ya? Y para calcular cada una de esas medidas vamos a tener funciones que tienen un nombre. ¿Ya? La función rango se llama range, la función desviación estándar se llama SD y la función rango intercuartílico se llama EQR. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en R, los nombres de esas mediciones van a tener su propio nombre de función. ¿Ya? Y finalmente, podemos realizar un resumen de una variable. ¿Ya? Recuerden que vimos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Entonces acá en R vamos a tener un resumen de todas esas mediciones, un resumen numérico de una variable. ¿Ya? Entonces nos va a ayudar, estas funciones resumen nos van a ayudar a describir de manera compacta la distribución de una variable. Entonces acá tenemos el resumen numérico de la variable edad, que la función en R se llama summary. Entonces podemos ver lo mismo que vimos anteriormente. El mínimo son 15 años, el máximo son 98, la mediana son 50 años, el promedio son 49 años y después tenemos los valores en cada uno de los cuartiles. Entonces, con una sola función vamos a poder resumir una variable numérica. ¿Ok? Entonces nosotros podemos calcular estas medidas de tendencia central, ¿ya? Y una cosa interesante es calcular estas medidas de tendencia central, pero agrupando los datos según otra variable, ¿ya? En donde eso nos va a ayudar a realizar una comparación descriptiva entre grupos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este código de R que estamos acá, que les estoy mostrando acá, vamos a calcular la edad del paciente, de los pacientes, pero dividido por el sexo. Entonces vamos a tener el promedio de edad de las mujeres y el promedio de edad de los hombres. Entonces, por ejemplo, acá vemos que en promedio las mujeres tienen 49.7 años y en promedio los hombres tienen 48.3 años. Pero recuerden, estos son solamente comparaciones descriptivas, ¿ya? Todavía no puedo saber si esas diferencias se debieron al azar o realmente hay diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos. Pero nos ayuda a aproximarnos a una respuesta. Entonces yo puedo calcular estas medidas de tendencia central o cualquier función que les mostré antes, la puedo calcular en distintos grupos del conjunto de datos, ya sea por hombres, mujeres o los que viven en la comuna de la cisterna, el bosque, San Bernardo y calcular el promedio de edad de cada uno de esos grupos. Y eso lo hacemos acá de esa forma en R, ¿ya? Que es una forma un poco más compleja, recuerden, no es importante que lo entiendan, pero acá lo que estamos haciendo es calcular el promedio de edad por hombre y mujer. ¿Ok? Entonces, hasta ahora les mostré cómo calcular números, ¿ya? Cómo hacer análisis exploratorio al calcular medidas numéricas. Pero esas medidas numéricas también yo las podría visualizar en un gráfico, ¿ya? En donde la visualización de datos nos va a permitir también explorar los datos, ¿ya? Pero además comunicar estos patrones de una manera un poco más simple, ¿ya? Entonces, a través de un gráfico nos va a poder ayudar a facilitar la descripción de algunas distribuciones de datos, ¿ya? Y lo importante es que el tipo de gráfico, la elección del tipo de gráfico debe ser consistente tanto con el tipo de variable que yo quiero analizar como la pregunta planteada. Entonces acá les tengo un gráfico súper simple, que es un gráfico de barras de la distribución del sexo, ¿ya? Entonces acá tenemos que hay más mujeres que hombres, ¿ya? Eso es lo que le está contando el gráfico. Entonces acá con ese código de R lo que está haciendo es, primero, contar cuántos
hombres hay y cuántas mujeres hay con la función table. Y después, al resultado de ese conteo, yo lo voy a utilizar como entrada para calcular un gráfico de barra. Entonces acá podemos ver que hay más mujeres que hombres en nuestro conjunto de datos. La elección del gráfico, recuerden que depende del tipo de variable que yo voy a estar analizando. Entonces primero vamos a partir con los gráficos o las visualizaciones asociadas a variables numéricas. Y el primer gráfico que tenemos que definir es el histograma, ¿ya? En donde un histograma va a representar la distribución de una variable numérica, ¿ya? Y cómo va a ser esta descripción de la distribución es agrupando valores en intervalos y contando cuántos objetos existen en ese intervalo en específico, ¿ya? Entonces, para calcular un histograma en R, lo hacemos de la manera que les puse ahí. La función se llama hist. Y a esta función le tenemos que entregar una columna, ¿ya? Una columna de valores numéricos, que en este caso es la cantidad de dientes. Y aquí vemos el gráfico. Entonces recuerden que en el eje X, en este caso vamos a tener la cantidad de dientes, ¿ya? El número de dientes, pero vamos a tener agrupaciones o si vamos a tener agrupaciones en intervalos de cantidad de dientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá no se nota muy bien, pero imaginemos que el primer grupo son los dientes entre 0 y 2 dientes, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a contar cuántos pacientes tienen entre 0 y 2 dientes. Y la altura de la barra nos va a decir cuántos pacientes hay en ese intervalo. Y así sucesivamente con todos los intervalos o con cada una de las barritas del histograma. Entonces en este histograma en específico podemos ver algunas cosas interesantes que saltan a la vista. Primero, el intervalo que contiene los pacientes que tienen 0 dientes es significativamente más alto que los demás. Entonces podemos entender que hay una proporción importante de pacientes que tienen 0 dientes, que es lo que tiene sentido, porque nosotros sabemos que los pacientes van a perder dientes hasta en tener 0. Los pacientes no pueden tener dientes negativos, ¿ya? Entonces se van a ir acumulando en el grupo de los 0 dientes. Entonces ahí podemos ver que hay una cantidad importante de pacientes sin dientes o edéntulos. Y además vamos a tener que la distribución de los dientes va a estar más hacia la derecha, ¿ya? Lo que significa que vamos a tener una alta proporción de pacientes con hartos dientes, ¿ya? Entonces eso es lo que nos va a estar comunicando un histograma. Un histograma es una visualización para variables numéricas. Eso que no se les olvide. Entonces, un histograma, recuerden que nos comunica cuál es la distribución de una variable numérica, ¿ya? Y acá les voy a estar mostrando otra visualización de datos numéricos, que es el gráfico de cajas, ¿ya? Que también nos va a estar comunicando la distribución de una variable numérica, ¿ya? Pero lo interesante del gráfico de cajas es que yo puedo comparar distribuciones entre variables. Puedo comparar más de una variable a la vez. En el histograma solamente podía comunicarles una variable, ¿ya? Entonces, lo interesante de este gráfico es que me cuenta varias medidas de la distribución, ¿ya? Entonces, la caja va a contener el 50% central de la distribución, la mediana, en donde en este caso, dentro de esta caja que ven en el gráfico, la línea que está dentro de la caja es la mediana. Entonces podemos fácilmente comparar medianas entre variables. En este caso, vamos a estar comparando la edad con la cantidad de dientes, ¿ya? Entonces, así este gráfico nos va a comunicar también la dispersión de los datos, ¿ya? Que mientras más dispersos sean los datos, la caja va a ser también más grande, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder entender
la distribución de los datos. Entonces el gráfico de caja nos va a comunicar lo mismo que el histograma o cosas similares que el histograma. Y así se calcula en R. En R hay una función que se llama boxplot, ¿ya? En donde le vamos a entregar todas las variables que nosotros queremos que se grafiquen en la visualización del gráfico de cajas. Ahora, ya vimos estas visualizaciones que eran para variables numéricas, ¿ya? Pero ahora vamos a ver visualizaciones para variables categóricas. Y uno de los gráficos más simples para definir una variable categórica es el gráfico de torta, ¿ya? En donde el gráfico de torta nos va a representar las proporciones de una variable categórica como sectores de un círculo. Donde en este caso estamos mostrando cuál es la distribución del sexo en este conjunto de datos y vemos que hay más mujeres que hombres, ¿ya? Entonces vemos que el segmento asociado a los hombres es más pequeño que el segmento asociado a las mujeres y eso lo calculamos con esa función. La función en R se llama pi, ¿ya? Para calcular el gráfico de torta. Y a esa función pi tenemos que entregarle la frecuencia de cada una de las categorías. Y para calcular la frecuencia de cada categoría, vamos a utilizar la función table. Entonces por eso, a la función pi le vamos a entregar el resultado de la función table, ¿ya? Y así se ve, ¿ya? Ese es el resultado. Hay más hombres que mujeres en este conjunto de datos. Otro tipo de gráfico que vamos a utilizar es el gráfico de barras, en donde en un gráfico de barras, en el eje X vamos a tener categorías, ¿ya? En el eje X vamos a tener una variable categórica. Y en el eje Y podemos tener varias cosas. Primero podemos tener, por ejemplo, la frecuencia asociada a esa variable categórica, la frecuencia de hombres, la frecuencia de mujeres, ¿ya? Como es lo mismo que nos está comunicando un gráfico de torta, ¿ya? Entonces en el gráfico de barras, en el eje X vamos a tener categorías y en el eje Y podemos tener varias cosas. Podemos tener la frecuencia de esa categoría, igual que en un gráfico de torta, o también podemos tener una métrica numérica, ¿ya? En donde, por ejemplo, en este caso vamos a tener hombre y mujer en el eje X y en el eje Y vamos a tener la cantidad promedio de dientes, ¿ya? Entonces acá vemos que los hombres tienen una cantidad promedio de dientes superior a las mujeres. Entonces eso nos ayuda a comparar grupos, ¿ya? Entonces recuerden que ya habíamos hecho un poco de comparación entre grupos con valores, con números, ¿ya? Pero acá también lo podemos realizar a través de gráficos. Y podemos ver que, al menos de manera descriptiva, en promedio los hombres tienen más dientes que las mujeres, ¿ya? Y eso lo hacemos con este código que tenemos ahí, que es un poco más complejo, no lo vamos a ver en detalle, pero ese código les va a retornar ese gráfico de ahí y la función para calcular ese gráfico se llama barplot. Y finalmente vamos a tener el gráfico de dispersión, en donde el gráfico de dispersión nos va a ayudar a comparar dos variables numéricas, ¿ya? En donde en el gráfico de dispersión vamos a tener una variable numérica en el eje X y una variable numérica en el eje Y, ¿ya? Y en este caso vamos a estar graficando la edad de los pacientes en el eje X y la cantidad de dientes en el eje Y, ¿ya? En donde en un gráfico de dispersión cada punto corresponde a una observación, ¿ya? Y ese punto es una observación, en este caso en este punto es un paciente, y cada punto nos va a decir cuántos dientes tiene en el eje y cuál es la edad de ese paciente en el eje X. Entonces, eso nos ayuda a poder entender si existe alguna correlación entre variables, ¿ya? Y ese gráfico de dispersión se calcula con la función plot, ¿ok?
¿ya? Entonces la función plot va a recibir dos variables, ¿ya? La función plot va a recibir dos columnas. Entonces esta función plot va a estar recibiendo la columna edad, en que la va a graficar en el eje X, y va a estar recibiendo la columna de dientes, que lo va a graficar en el eje Y. ¿Ya? Y también a estas funciones de gráficos podemos entregarle más información. Por ejemplo, le podemos entregar cuál es el nombre de, cuál es la etiqueta del eje X, cuál es la etiqueta del eje Y. En este caso, la etiqueta del eje X es la edad y la etiqueta del eje Y es el número de dientes. Y viendo esto, solamente de manera exploratoria y de manera descriptiva, parece que hay una correlación entre la edad y la cantidad de dientes, en donde se ve como que a medida que aumenta la cantidad a medida que aumenta la edad de los pacientes, parece que la cantidad de dientes va disminuyendo. Entonces los gráficos son una buena fuente de generar hipótesis, ¿ya? Nos ayudan mucho a generar hipótesis que después yo tenga que comparar. Entonces yo les mostré, le había estado mostrando, ya habíamos estado aproximándonos a una idea de que parece que en promedio los hombres tienen más dientes que las mujeres. Y eso lo podemos visualizar de manera descriptiva en un boxplot, en un gráfico de caja. En donde vemos que la mediana de la cantidad de dientes en hombres es ligeramente mayor que la mediana de la cantidad de dientes en mujeres. Pero ahora la pregunta es, ¿las diferencias son significativas o no? ¿Ya? Esta diferencia en la cantidad de dientes quizás solamente se debió al azar. ¿Ya? Por azar solamente se detectó que los hombres tenían más dientes. Pero realmente habrá una diferencia significativa. Y para poder responder esta pregunta y poder ya aproximarnos a una conclusión, es que nosotros tenemos que aplicar pruebas estadísticas. Entonces las pruebas estadísticas nos van a permitir evaluar si un patrón observado en nuestra muestra es compatible con la variabilidad que podría esperarse por azar bajo una hipótesis determinada, ¿ya? Entonces nos va a ayudar a determinar si esas diferencias son estadísticamente significativas o no. Y la elección de la prueba estadística que yo vaya a utilizar va a estar en función del tipo de variable que yo vaya a estar comparando. Entonces primero vamos a verificar cómo aplicar una prueba estadística para ver la asociación entre variables categóricas y numéricas. Entonces, en este caso, vamos a estar comparando la cantidad de dientes por sexo, ¿ya? Vamos a ver si hay una diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de dientes en hombres y en mujeres, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a aplicar una prueba estadística de Wilcoxon, ¿ya? Una prueba de Mann-Whitney, para ver si hay diferencias estadísticamente significativas en el promedio de dientes entre hombres y mujeres. Y eso lo vamos a hacer así en R, como lo estoy mostrando acá. Entonces, como pueden ver acá, en R, y lo interesante que tiene el lenguaje de programación R, es que muchas, si no todas, las pruebas estadísticas ya están directamente implementadas en el lenguaje de programación y yo solamente tengo que aplicarlas, ¿ya? Entonces, todas estas pruebas estadísticas ya existen en la biblioteca estándar de R y yo solamente tengo que aplicarlas, ¿ya? Eso es interesante de R porque no tengo que instalar nada adicional para poder aplicar estas pruebas estadísticas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta prueba que en R se llama wilcox.test y vamos a comparar la cantidad de dientes dado el sexo del paciente, ¿ya? Y acá podemos ver que nos da un valor de P. Recuerden que si el valor de P es muy pequeño, o al menos menor a nuestro alfa que hayamos definido, que típicamente es 0.05,
Si nuestro valor de P es menor a 0.05, nosotros podemos concluir que hay diferencias estadísticamente significativas en lo que estamos comparando. Y en este caso, el resultado se ve de la siguiente manera, ¿ya? Y eso es lo que retorna R, y podemos ver que hay un atributo que se llama p-value, ¿ya? Entonces vemos que el p-value es un valor muy pequeño, que es 2.0 por 10 a la menos 11, ¿ya? Entonces podríamos concluir que existen diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de dientes entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces ahí vamos a estar comparando o viendo asociaciones entre una variable categórica, que es el sexo, y una variable numérica, que es la cantidad de dientes, ¿ya? Si queremos comparar variables categóricas, también lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, en este caso, la asociación entre dos variables categóricas va a examinar si la distribución de una variable cambia entre las categorías de otra, ¿ya? Y en este caso, vamos a primero definir una variable nueva, ¿ya? Entonces recuerden que en nuestro conjunto de datos solamente teníamos la cantidad de dientes, ¿ya? Vemos que los pacientes tienen 10 dientes, 20 dientes, 5 dientes. Pero también hay pacientes que tienen 0 dientes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que primero voy a calcular una nueva columna. Y eso también es parte de, el preprocesamiento de los datos que nosotros vayamos a hacer cuando estemos haciendo análisis de datos. Entonces yo voy a calcular una nueva columna que se llama edéntulo, en donde en esta columna edéntulo va a ser verdadera cuando el paciente tenga 0 dientes y va a ser falsa cuando el paciente tenga más de 0 dientes. Entonces, de esta manera, yo voy a generar una nueva variable, y esta nueva variable o columna es una variable categórica. Es una variable categórica nueva que la calculé desde una variable numérica, pero la variable resultante es categórica. Y eso también lo podemos hacer muy simple en R, en donde en este caso vamos a crear una nueva columna que se llama edéntulo, y con la primera línea de código lo estamos haciendo, no es importante que lo entiendan, pero en esa primera línea de código lo único que estamos haciendo es crear una nueva columna que se llame edéntulo, y si la cantidad de dientes es 0, esa fila va a ser verdadera, y si es distinta de 0, esa fila va a ser falsa. Después vamos a calcular una tabla de contingencia, ¿ya? Que nos va a estar almacenando cuántos pacientes hay por ejemplo. Entonces, recuerden que estamos comparando el sexo del paciente y el edentulismo. Eso es lo que quiero hacer. Voy a calcular dos variables categóricas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular una tabla de contingencia, en donde las filas, por ejemplo, voy a tener hombre, mujer, y en las columnas voy a tener hombre, mujer, y en las filas voy a tener edéntulo y no edéntulo. Entonces con esto yo voy a contar cuántos hombres edéntulos hay, cuántas mujeres edéntulas hay, cuántos hombres no edéntulos hay y cuántas mujeres no edéntulas hay. Eso se llama una tabla de contingencia, y yo lo calculo con la función table de R. Y esa tabla de contingencia se lo entrego a una prueba estadística para ver si hay diferencias estadísticamente significativas en las proporciones de pacientes edéntulos hombres y edéntulos mujeres. Y para eso vamos a utilizar una prueba de chi cuadrado. Entonces acá también nos dio un valor muy pequeño, 1,2 por 10 a la menos 11. Entonces también podemos concluir que hay diferencias estadísticamente significativas en la proporción de pacientes edéntulos hombres y pacientes edéntulos mujeres. Finalmente, puedo también comparar dos variables numéricas. Recuerden el gráfico que les mostré, el gráfico de dispersión que les mostré hace algunas diapositivas, en donde
teníamos la hipótesis de que parece que a medida que aumenta la edad de los pacientes, disminuye la cantidad de dientes. Entonces yo quiero ver si existe una correlación, entre la edad del paciente y la cantidad de dientes. O sea, quiero entender qué pasa con la cantidad de dientes cuando aumenta la edad del paciente. Y para eso vamos a utilizar una prueba de correlación. Y la prueba de correlación más utilizada es la prueba de correlación de Pearson, que asume que hay una relación lineal entre las dos variables. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar mi prueba de Pearson y primero vemos que tiene un p-valor también muy pequeño. ¿Ya? Pero acá el p-valor significa una cosa distinta. Acá el p-valor nos dice si la pendiente de la línea es significativamente distinta que 0. Eso es lo que nos dice el p-valor de la prueba de Pearson. Pero lo más importante de la prueba de Pearson es lo que está al final, que es el coeficiente de correlación, en donde nos dice por cada por cada año de edad que aumenta el paciente, cuánto disminuye o cuánto cambia su cantidad de dientes. Y en este caso, primero, lo que tenemos que, bueno, el valor es menos 0.7. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta que es un valor negativo. Significa que a medida que aumenta la edad, disminuye la cantidad de dientes. Entonces, primera idea. Primera idea es que al aumentar la edad del paciente, disminuye la cantidad de dientes. Eso nos dice el valor de correlación negativo. Y además 0.7 es menos 0.7. Entonces, por cada año de edad del paciente, la cantidad de dientes disminuye en 0.7. ¿Ya? Entonces eso es súper interesante. Entonces acá podemos ver que esa pendiente es distinta que 0, o sea, hay una correlación significativa y que la correlación es menos 0.7. Entonces podemos ver que a medida que aumenta la edad del paciente, disminuye la cantidad de dientes y por cada año disminuye 0.7 dientes la cantidad de dientes que tiene el paciente. Y esa es una comparación de asociación entre variables numéricas. Finalmente, acá les mostré cómo realizar estos análisis en el lenguaje de programación R, que es lo que más se utiliza y es súper interesante porque cada uno de los pasos del análisis de datos está explícito en el código. ¿Ya? Yo puedo ver exactamente cuáles son todos los pasos que se hicieron para realizar los análisis. Pero no es la única alternativa que existe. Y otra alternativa interesante es un software que está derivado de R. ¿Ya? Que ese software se llama Jamovi, que es una alternativa a R en donde yo no tengo que programar, sino que a través de una interfaz gráfica yo puedo realizar los análisis. Eso es Jamovi. Entonces Jamovi, yo solamente con una interfaz gráfica diseño mis análisis y por detrás eso lo transforma en R. Entonces eso me evita programar en R, ¿ya? Al utilizar una interfaz gráfica. Pero también existen otros lenguajes de programación, como el lenguaje de programación Python, ¿ya? Que es una alternativa a R, con el cual también puedo hacer análisis estadístico.